Hola a todos, bienvenidos a un nuevo crossover o programa conjunto entre el podcast Héroes de Guerra 2.0 y la Biblioteca de la Historia. Estamos aquí de nuevo reunidos para viajar esta vez a la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y hablar de un tema tan apasionante como son los aviones de combate de aquel momento. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros al escritor, divulgador militar, gran experto en historia militar y artífice de todos estos programas, que no es otro que el divulgador militar y escritor José Antonio Márquez. Bienvenido, José Antonio. Hola, Gerión, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, pues un placer estar aquí contigo y con tu querida audiencia. Nada, el placer es mío porque siempre que vienes a la Biblioteca de la Historia traes unos temas de unos capítulos históricos apasionantes y bueno, me lo paso genial y es un placer que estés aquí. Ya sabes que, como siempre digo, esta es tu casa. Como siempre dices tú, intentas llenar los baldes de nuestra biblioteca con más y más libros y hoy Correcto. vuelve a ser el caso. Así que nada, como digo, vamos a hablar de un tema bueno, prácticamente no lo hemos tocado en la biblioteca de la historia, así que es cierto que creo que tengo por ahí un programa para fans que hablé del Barón Rojo, o lo toqué así por encima, pero es que vamos a hablar de un libro que publicaste en el 2019, si no me equivoco, que lo escribiste junto a Juan Carlos Sánchez Clemares, titulado El azote de los Fokker, Sangre en el cielo. Así que, nada, cuéntanos este libro de qué trata, José Antonio. Sí, correcto. Bueno, pues para empezar, como bien has comentado, es de la Primera Guerra Mundial. Mm, En la Primera Guerra Mundial, como todo el mundo sabe, es donde nace realmente el arma aérea. sí. Entonces, quien llevó la ventaja durante muchos años en la Primera Guerra Mundial fueron los alemanes. De hecho, hubo momentos en esa guerra tan olvidada, ¿verdad?, en la que la vida media de un piloto aliado era inferior a 14 días. Fua, ostras. Entonces, hubo varios picos de muerte de pilotos aliados y hay un periodo en concreto que se llama el abril, el abril sangriento, ¿no?, en el que, repito, la vida de estos pilotos aliados duraba, pues, 14 días, con mucha suerte, 7 los que menos, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, viene la tradición de que a los pilotos de combate se les dé los mejores clubs, las mejores fiestas, la vida excéntrica, ¿no?, que tienen todos los pilotos de combate. Pues esto viene de la Primera Guerra Mundial. Viene a que realmente la vida de estos muchachos, porque hay que recordar que todos tenían 18, 19, 20 años, duraba, con suerte, unas semanas. Entonces se les otorgaba, entre comillas, pues lo mejor de lo mejor que pudiera otorgar el ejército de turno, ¿no? Entonces, es un periodo histórico muy poco conocido Mm, en español y ese fue el motivo por el cual yo y mi buen amigo Juan Antonio Sánchez Clemares decidimos, ¿no?, dar un poco de luz sobre este tema, que ya digo que es tan desconocido, ¿no? Cómo se inicia todo el tema de la carrera armamentística en la Gran Guerra, eh, a nivel aeronáutico, entiéndase, y cómo evoluciona, ¿no?, de una forma muy, muy curiosa, ¿no? Y como al mm. final, pues, como digo, pues llegamos a estas peleas de perros tan conocidas de la Primera Guerra Mundial que luego posteriormente pues alcanzarán, ¿no?, su máximo apogeo en la Segunda Guerra Mundial. Pero casualmente, ¿no?, también este periodo histórico nos deja el legado para la historia del, yo diría, el más famoso piloto de todos los tiempos, que es el Barón Rojo. Mm. Exactamente, la verdad que un arma de guerra, el avión, ¿no? Que prácticamente había echado a volar pocos años atrás, o sea, es que era un invento prácticamente reciente y como siempre, pues todas las tecnologías se utilizan en la guerra. Posiblemente la Primera Guerra Mundial le dio un impulso al tema de aviación, como ocurre tristemente con otras cosas, ¿no? O sea, muchos de los inventos de los que disfrutamos hoy día y muchos de los avances que se han producido a lo largo de la historia tienen su origen en las guerras, ¿no? El innovar, el ser Ujú. superior al enemigo
hace que se implementen en el armamento y en otros, digamos, útiles que se utilizan para la guerra y que todo eso luego repercute en el día a día de la gente por esos avances que se hacen en esas cosas. Y aquí en la aviación, posiblemente la Primera Guerra Mundial le dio un impulso tremendo. Y sí, es muy llamativo cuando... A ver, no conozco muy en profundidad este tema y por lo poco que he leído y tal, la verdad que llama mucho la atención cómo combatían estos soldados montados en esas cuatro hierros, como se suele decir, y cómo se juegan la vida. Y bueno, y como has comentado tú, eh, la vida de estos soldados era muy corta, ¿no? Subidos Ujú. en el avión. Y Exacto. bueno, la verdad que es un tema apasionante y bueno, la verdad, te agradezco que nos hayas traído este tema a la Biblioteca de la Historia y que vayamos a conocer, gracias a tu libro y a este programa, pues muchísimos aspectos de este tema. Así que nada, Pues sí. ¿por dónde empezamos? Pues mira, para empezar, si quieres, vamos a romper un mito. Has comentado que estos pilotos no combatían en aviones de metal. Pues no es cierto. Estos pilotos combatían en aviones de madera y tela. Porque eso eran los principales, vamos a decirlo así, ítems con los cuales Mm, se producían estos aviones. Sí es cierto que algunos tenían algunas partes metálicas, pero lo que es el cuerpo principal del avión estaban hechos principalmente de tela y de madera. Para que nos fijemos, ¿no?, del valor y coraje que tenían que tener estos pilotos para subirse en aquellos aparatos, vamos a decirlo así, tan arcaicos, ¿no? Entonces, ya te digo que había que tener mucho, mucho valor para mm, subirse en un cacharro que pesaba muy poquito, que llevaba que era como digo, ¿no? Cuatro trozos de madera, algo de tela y un motor relativamente potente con la fuerza suficiente como para que ese cacharro, pues, pudiera despegar, ¿no? Entonces, pues vemos, ¿no?, que poco a poco, pues si te parece, podemos empezar por el principio, cómo surge todo mm, esto de la guerra aérea. Como bien has comentado, con el inicio de la Primera Guerra Mundial ya existen aviones. Los mm, aviones el ser humano ya ha aprendido a volar y está tratando de empezar a manejar los cielos. ¿Qué es lo que ocurre? Que muy pocos países, por no decir ninguno, todavía han considerado al avión como un arma de guerra. mm, Entonces, poco a poco, la Gran Guerra, ¿en qué se convierte? Se convierte en una guerra a gran escala. Ya hemos visto que cuando el ser humano tiende a matarse entre sí, la chispa de la imaginación y la sí. chispa del descubrimiento y las innovaciones llegan al campo de batalla. Y esto se acelera. Se acelera también en los cielos. De tal Mm, forma que muy pronto, por las extensiones de las cuales estamos hablando en la Primera Guerra Mundial, de esas guerras de trincheras, esas guerras de movimientos, pronto los ejércitos se quedan estancados en un territorio y en otro debido, pues, a la escasez de munición principalmente, ¿no?, que hay a principios de 1914, y la caballería, que hace las labores de reconocimiento, pues se ve sobrepasada porque tiene que recorrer muchos kilómetros y ahora con las armas que han aparecido en esa época, acabar con todo un regimiento de caballería es muy fácil. Entonces, inmediatamente los expertos empiezan a pensar un método alternativo. sí, la verdad que es que la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra en ese aspecto es algo nuevo, ¿no? Porque hasta ese momento los ejércitos habían combatido de otra manera, no existía el armamento tan mortífero que sí que existía ya en la Primera Guerra Mundial. Y las guerras, hablando así llanamente, era un ejército contra otro, uno ganaba y había ganado el país, ¿no? Y ya está, y se acababa la guerra o se producían una serie de batallas y el que saliera victorioso, pero claro, aquí nos encontramos en que se enfrentan varios países, se establece debido al armamento y a digamos, a que tampoco uno tenía la superioridad, digamos, sobre el otro, una superioridad Ujú, que se pudiera decantar la guerra rápidamente, de repente se establecen las guerras de trincheras. O sea, eso es claro.
el que haya leído algo sobre las guerras de trinchera en el aspecto más mundano, la verdad que se te cae el alma a los pies de lo que sufrieron esas personas. Y bueno, y como has comentado, en este momento se piensa en los aviones como arma de guerra. Exacto, exacto. En un principio se piensa como qué, como la evolución natural de la caballería. Es Mm. decir, la caballería no se utiliza ya para cargas de caballería alocadas con sable en mano, porque una ametralladora bien posicionada pues se acaba con todo tu ejército, ¿no? Con todo el regimiento de caballería. Claro, exacto. Entonces, esa labor de reconocimiento se tiene que hacer de forma más segura. Entonces es cuando se recurre a los aviones. ¿Qué es lo que pasa? Que nadie, ningún ejército, había pensado en un principio en crear regimientos propiamente dichos, entrenamientos de pilotos y este tipo de cosas. Entonces, los primeros que se dan cuenta del primer potencial que tienen estas nuevas armas bélicas son los alemanes. Entonces, los alemanes empiezan ¿a qué? A construir y diseñar aparatos voladores y a entrenar, ¿qué? A entrenar pilotos de guerra. Ujú. Alemania es el primer país que dice, bueno, hay aviones sobrevolando los cielos y si un enemigo reconoce el territorio donde están mis unidades, va a conocer mis movimientos, por lo cual esos aviones hay que derribarlos. Aunque bueno, hay que ponerlos fuera de combate para que no lleve la información, etcétera, Ujú. etcétera, ¿no? Entonces, la guerra en el aire, en un principio, pues cuando pasaba un piloto de reconocimiento y pasaba otro, pues básicamente se le limitaban a saludar, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, hola, hola. Entonces, el alemán de turno pues saludaba al francés. Hasta que a un francés o a un británico, bueno, depende de la fuente que consultemos, se le ocurre sacar una pistola y pegarle un tiro al alemán. Y disparar, Entonces, claro. claro, el alemán dice, pues yo me voy a llevar un fusil. Vale, pues yo me voy a llevar 2 fusiles. Pues voy a poner una ametralladora en la parte de atrás. De esta forma tan ridícula y tan normal, entre comillas, ¿no? Mm. También, pues surge todo el tema de la guerra aérea en la Primera Guerra Mundial. Pero el primer ejército real que pone cartas en el asunto y empieza a entrenar pilotos de combate, empieza a desarrollar aviones de combate, es concretamente el ejército alemán. Entonces, gracias a esto, es fácil de entender que a nivel aéreo, entiéndase, los alemanes obtienen en algunos periodos de la guerra una increíble y una supremacía aérea indiscutible. Eso se debe a mejores aviones, Ujú. mejores pilotos y algo que es muy importante, la superioridad moral, mayor agresividad, mayor convicción, porque ellos se creen que son mejores pilotos que sus rivales. Quizás desde un humilde punto de vista, ¿no? Este factor pueda parecer que quizás forma parte del segundo, en plan de, bueno, pues son mejores pilotos y por eso se creen que son mejores, ¿no? Pero es que tenían una superioridad mental que poseía el piloto alemán, que tenía esa agresividad que vamos a ver luego en pilotos de combate durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego el gran alto grado de honor que supuestamente se tenían entre ellos y luego, bueno, el respeto a la patria, el sacrificio por alcanzar las mieles de la inmortalidad militar y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, estos 3 factores hicieron que Alemania gobernara los cielos casi de forma indiscutible hasta bien entrados 1917 y luego ya con la incorporación de los Estados Unidos ya la cosa cambia de forma drástica. Le pasa lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Al final la cantidad acaba venciendo a la calidad, aunque luego iremos viendo, ¿no?, que entre los pilotos aliados también van surgiendo grandes ases y de hecho hay bastantes ases aliados que acaban superando a muchos ases alemanes, que a pesar de haber perdido la guerra, pues son algunos bastante más conocidos que muchos de los pilotos aliados que consiguieron muchas victorias, pero que, pues bueno, pues por esto que tiene la historia y la divulgación, siempre nos tiran más los perdedores, no sé muy bien por qué. Y bueno, pues al final se conoce más al Barón Rojo, ¿no? Por ejemplo, que a los mayores aliados de la Primera Guerra Mundial. Ujú. El título del libro, El azote de los Fokker. A ver, Fokker, ¿de dónde viene esa palabra? ¿Y por qué al final los aviones se bautizan de esa manera? ¿Y por qué los Fokker fueron un azote? Aunque ya más o menos has anticipado algo. Bueno, pues había un diseñador de aviones llamado Fokker Ujú. que diseñó un avión, el Fokker.
tal cual. Lo bautizó con su nombre, su apellido, ¿no? Sí, sí, Dijo, sí, dijo, aquí como los biólogos, ¿no? Oye, sí, sí, encuentro un un nuevo escarabajo y le pongo de apellido el nombre que yo quiera, ¿no? Le pongo el mío. efectivamente. Aunque sí es cierto, ¿no?, que el Habitiac este que tenían los alemanes al principio era ligeramente superior a algunos modelos, digamos que era un modelo relativamente atrasado, ¿no? Pero luego ya cuando aparecen, los Fokker, pues ya es otra cosa. Es otra cosa, tiene mayor potencia de avión, tiene, como digo, ya por fin las ametralladoras colocadas para que puedan disparar, a través de la hélice, a través de un sistema, de sincronización de las ametralladoras, que, por Eso, cierto, es un invento francés. eso es asombroso, ¿eh? O Es sea, un invento francés. eso yo cuando lo escuché en un documental, creo que fue en el documental de la Primera Guerra Mundial a color, que la verdad que en su momento fue una colección que compré y claro, o sea, siempre habíamos visto la Primera Guerra Mundial en blanco y negro y de repente ver la Primera Guerra Mundial a color dices, hostia, qué pasada, o sea, los uniformes, todo. Y Sí, sí, cuando en sí. un capítulo hablan de que la ametralladora estaba sincronizada con el giro de las hélices, dices, pero a ver, ¿cómo puede ser eso? O sea, disparaban a través de las hélices porque estaban sincronizadas. Es que es alucinante. Exacto. Y bueno, ¿sabes quién inventó ese sistema de sincronización? Roland Garros. Exactamente, sí, Roland exactamente Garros. lo mencionaban aquí. Digo, pero vamos a ver, ¿qué tendrá Sí, que sí, sí. ver Roland Garros o sea, ahora mismo el Roland Garros es tenis. ¿Pero Sí, sí, por sí. qué? ¿Pero Claro, por claro. qué? Sí, 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 exactamente, Roland Exacto, Garros. Roland Garros era uno de estos pioneros de la aviación de su tiempo. Mm, sí, Y sí. entonces él realiza, por ejemplo, con su avión Morán, tiene un vuelo que se hizo muy famoso en su época, de 5 Mm, horas y 50 minutos, que abría las puertas a la proyección del avión como aparato de transporte y como aparato de sí. guerra, ¿no? Digamos que esto lo hizo él en 1913 y a Francia, pues, como se le abrieron los ojos, ¿no? De par en par. Entonces, Roland Garros es uno de estos grandes pioneros de la aviación, propiamente dicha. Luego ya cuando empieza la guerra, pues él inventa este sistema de sincronización y demás, Mm, y por cosas que tiene que tiene la historia, pues al final tiene que aterrizar en un campo, en un aeródromo alemán, y los alemanes dicen: "Ostras, ¿qué es esto?". Y y ya gracias a está. esta forma tan curiosa, los alemanes descubren, ¿no?, el tema de la sincronización. De esta forma tan curiosa, ¿no? Y cómo vemos algunos nombres, ¿no?, que nos suenan mucho y Mm. que provienen precisamente de esta época, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Sí, no, es que la verdad que la Primera Guerra Mundial es algo repetido, ¿no? De que es la gran olvidada, pero es que muchísimas cosas que hoy en día las damos por hechas, pues digamos, se innovaron en la Primera Guerra Mundial y bueno, la verdad que también fue una auténtica desgracia, se perdieron generaciones enteras gracias a esta guerra y cuando la analizas desde el punto de vista que nos da la historia, dices, qué imbéciles, ¿no? O sea, el ir a una guerra así como fueron tan a la ligera, que en los primeros días la gente celebraba que hubiera una guerra. O sea, lo ves y se te cae el alma a los pies de ver que al final todo resultó en una auténtica tragedia para nada, porque al Ujú. final, sí, o sea, los países europeos en guerra, o sea, se matan entre ellos, pero luego, ¿cómo queda todo? Prácticamente igual, incluso la Primera Guerra Mundial, el final sirve de pretexto para que finalmente, unos años más tarde, esos resquemores que hubieron fueran aprovechadas digamos, por los extremistas y se hiciera una guerra peor que fue la Segunda Guerra Mundial. O sea que bueno, que es muy triste, ¿no? Pero bueno, estamos aquí para contarlo porque bueno, ya que ocurrió, ¿no? Pues vamos a contarlo. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, comentar sobre el tema de Roland Garros, que bueno, ya hemos dicho, ¿no?, que era un pionero, y lo que él hace, ¿de acuerdo?, es proteger las alas de su avión
con unas planchas metálicas, de tal forma que Ujú, si disparaba con la ametralladora, pues procuraba pues, que el aspa pues, no quedara destruida. Y él es el primer piloto de combate que pone delante la ametralladora, de ujú, tal forma que crea este sistema, vamos a decirlo así, muy rudimentario de sincronización, en cierta forma. Lo que hizo esta idea fue darle la idea, ¿a quién? A los alemanes. Cuando su ujú, avión cae en manos alemanas, aquel que le echa un ojo es el famoso Anthony Fokker. ujú, Entonces, Anthony Fokker, con esta idea que había tenido Roland Garros, revisa el avión del piloto francés y dice, hostia, aquí hay oro. Y es cuando aparece ya propiamente dicho, no un sistema tan rudimentario, ¿no?, como el que tenía Garros, pero no hay duda de que Garros fue, en cierta forma, el padre de la idea, pero al final quien acaba desarrollándola es Anthony Fokker, ¿no?, a través de la sincronización ya propiamente dicha, con solamente 3 semanas de trabajo. ujú, Y claro, esta es una ventaja tecnológica, imaginaros, en el aire, abismal. Los franceses no la tienen, los británicos no la tienen. Entonces, imaginaos, ¿eh? Imaginaos, claro, la matanza que podías hacer en ese momento, en el momento en el que tú puedes poner a tus aviones ametralladoras sincronizadas para poder disparar a aviones enemigos. Desde luego, pues bueno, fue una ventaja indiscutible dentro del ejército alemán, con que también tenía a la Fuerza Aérea Imperial de ese momento, ¿no? Que más o menos pues, apareció en torno a mediados de 1915. Porque esto, bueno, cuando Garros es derribado, esto ocurre en abril, más o menos, en abril de 1915. Es capturado y es hecho prisionero, sobrevive, ¿no?, tras haber sido derribado, pero luego consigue escapar y luego consigue volver a su antigua unidad y, bueno, sigue combatiendo hasta final de la guerra, si mal no recuerdo. ujú. Bueno, ¿cuáles fueron, digamos, esos primeros combates o esas primeras intervenciones de los Fokker en la Primera Guerra Mundial? ¿Cuándo se puede dar por iniciada esas, ¿no? Que se ha escrito mucho sobre ello, esas caballerosos duelos, ¿no? En el aire. ¿Cuándo podemos dar Bueno, el inicio a eso? pues el pistoletazo de salida, como ya hemos visto, ocurre a finales de verano de 1915, cuando los Ujú, primeros modelos Fokker con ametralladoras sincronizadas empiezan a ser repartidos. ¿A dónde? Entre las escuadrillas, porque ya los alemanes ya se han dividido en escuadrillas, cosa que los aliados no. Los aliados suelen soltar aviones en plan de ujú, reconocimiento, con algún tipo detrás llevando una pistola o un fusil, y eso es todo. Los alemanes combaten en escuadrillas, los alemanes entrenan a sus pilotos de combate, y además los alemanes que tienen estas ametralladoras sincronizadas. Entonces, claro, imaginaos la ventaja tecnológica, la ventaja de táctica y la ventaja de adiestramiento que tienen los pilotos alemanes con respecto a cualquier piloto de combate enemigo. Es que era completamente abismal. Entonces, cómo lo organizan todo y cómo lo aprovechan todo? Qué prusianos son, ¿no? Nunca mejor dicho, qué prusianos. claro, de hecho, pues mira, por ejemplo, hay otro mito que podemos romper, es que se suele decir, ¿no?, que Max Immelmann es el primer piloto de combate alemán que derriba un avión con un Fokker, con este nuevo sistema de ametralladoras, pero no es cierto. El primer piloto que consigue un derribo es otro piloto alemán, obviamente, que son los tenientes Otto Panschau y Winter Kurz, concretamente el 15 de julio de 1915, que es una fecha para enmarcar dentro de la historia de la aviación militar, porque es la primera vez que se consigue un derribo con ametralladoras en un avión. Ujú, Y esto lo hace, como digo, este piloto alemán, de forma sincronizada. Recordemos, ¿no?, que Garros ya había conseguido alguna victoria con ese sistema, ¿no?, tan arcaico que él había diseñado, etcétera, etcétera. Por cierto, Garros fallece en las Ardenas en 1918, que un pequeño dato, ¿no?, por comentar. ujú. El pobre pues no sobrevive a la Primera Guerra Mundial y después, ¿no?, por sus acciones de combate y demás, se le pone su nombre a Torneo. ese famoso Ujú, torneo de tenis. Entonces de ahí ujú. viene el nombre de Roland Garros.
O sea que los alemanes enseguida empiezan a organizar esas aviones en escuadrillas, de manera que consiguen una ventaja aérea, vamos, enorme, ¿no? Porque claro, todo lo que organices y lo implementes. Claro, entonces, pues, para empezar, tienes la ventaja de haber recibido algún tipo de adiestramiento. A ver, Mm, obviamente, el sistema de adiestramiento que podían recibir estos pilotos de combate era bastante limitado y bastante arcaico. En segundo lugar, tienes esa ventaja de estos aviones Fokker, que son relativamente mejores a sus homónimos aliados. En tercer lugar, combates en escuadrillas. Es decir, 4 aviones van contra uno, contra un avión de reconocimiento, contra 2, o contra mm, estos globos de observación que también se, so- se solían utilizar. Y en tercer lugar, que creo que es la ventaja más importante, tenías el tema de la sincronización de las ametralladoras. Entonces, claro, en esta época es cuando ya empiezan a surgir los grandes pilotos, que bueno, si estamos un poco metidos en el mundo de la historia militar y en el mundo de la aviación, pues hay nombres que nos tienen que sonar. Max Immelmann, Oswald Boelke, los dos primeros grandes ases del inicio de la Gran Guerra. Luego, además, estos ases, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a hacer cabriolas con estos aviones de combate. ¿Y qué es lo que sí. empiezan a crear? Tácticas de combate. Tácticas de combate que ellos, vamos a decirlo así, improvisan en el campo de batalla, en los cielos, entiéndase, Mm, pero transmiten sus conocimientos. Y estas tácticas de combate son adoptadas rápidamente por las escuelas de pilotos de combate. Entonces, todo piloto alemán pues sabe hacer un Immelmann, ¿no? Que ya sabéis es este 8 invertido y demás, y otros diferentes y otras diferentes tácticas que se van a utilizar a lo largo de la Primera Guerra Mundial y que luego los aliados también pues van a acabar implementando, ¿no? Dentro de sus fuerzas aéreas. Claro, la eficacia también de los alemanes eh, automáticamente empiezan a conseguir una gran cantidad de éxitos. Claro, cuando me refiero a una gran cantidad de éxitos, me refiero a alcanzar la cifra mágica, ¿no? Que en aquella época era derribar 5 aviones. No sé muy bien por qué, pero en el momento en el que derribabas 5 aviones, se te pasaba a llamar as. Yo creo, mm. aquí puedo estar equivocado, esto es una mera suposición personal, que es porque normalmente la baraja francesa tiene 4 ases. Entonces, al conseguir un quinto, eres tú el quinto as de la baraja. El as. Ujú. Exacto. Entonces, yo creo que de ahí viene el término. Por eso os digo que puedo estar equivocado, ¿no? Entonces, claro, empieza a haber pilotos alemanes que empiezan a conseguir 5, 10, 15 victorias y el número de muertes que empiezan a cosechar los aliados, negativas, porque sus pilotos van muriendo, empieza a ser cada vez mayor. Entonces, los pilotos aliados prácticamente no se encuentran indefensos frente a esta superioridad táctica y tecnológica de los alemanes. Una pregunta que se me ocurre, José Antonio. De los ejércitos que combatieron en la Primera Guerra Mundial, por un lado el Imperio Otomano con el Imperio Austrohúngaro y Alemania, por otro lado Francia, Inglaterra, Rusia o el Imperio Ruso y más adelante Estados Unidos, como digamos como países cabezas visibles de los dos bandos. Ujú. Eh, todos estos países enseguida implementaron el tema de la aviación en sus ejércitos. Hubo algún ejército que dijo, bueno, esto de momento a mí no me pilla aquí en las trincheras, no. ¿Cómo está eso? Bueno, la fuerza aérea rusa era muy limitada. Mm, La fuerza aérea turca era prácticamente inexistente, es por eso, ¿no?, que recibe algunas unidades eh, alemanas. mm, Los alemanes hacen estragos con los pilotos rusos, solamente 2 escuadrillas, que además son desplegadas en el frente oriental. Los franceses y los británicos en concreto se apuntan al carro de tratar de mejorar sus aviones, de dar entrenamiento a sus pilotos de combate, etcétera, etcétera. Austria-Hungría básicamente lo que hace es depender de depender de la Alemania. fuerza aérea alemana, aunque sí es cierto, ¿no?, que poco a poco pues empiezan a tener los pilotos austrohúngaros empiezan a tener un papel un poquito más significativo a medida que van pasando los años. Hay algún as austrohúngaro que consigue también alguna medalla, incluso la Pugle Megit, pero en años posteriores, en 1915, para nada. En 1915, los señores de los cielos, sin lugar a dudas, son los alemanes. Luego, posteriormente, pues claro,
los aliados, a base de perder aviones, a base de perder pilotos, pues despiertan y empiezan a tomar buena nota de todo aquello que está sucediendo y empiezan a evolucionar sus aviones, a mejorar el entrenamiento de sus pilotos, a crear escuadrillas de combate, a copia y pega de los alemanes, básicamente, como he dicho anteriormente, a copiar sus tácticas de combate. Y claro, mientras todo esto sucede, Estados Unidos no está en la guerra, pero sí hay voluntarios norteamericanos combatiendo con los franceses. De hecho, hay algunos pilotos que combaten junto con los franceses. De hecho, incluso hay un piloto japonés, al cual pues un día podríamos hacer mención, unas de guerra, Ostras. que combate junto a los franceses, muy conocido en Japón, por cierto, del cual se han escrito innumerable cantidad de libros, porque en Japón es como una especie de pequeño héroe popular. A nivel europeo, obviamente, no le conoce ni el tato. Yo sí, claro, obviamente. Ya sabéis que todos los héroes de guerra raros, pues siempre acabo echándoles un vistazo, ¿no? Entonces, claro, con estos veteranos que tiene Estados Unidos combatiendo desde 1915, 1916, pues Estados Unidos toma rápidamente muy buena nota de la experiencia que estos pilotos han adquirido en el frente. Y además, pues obviamente se dejan asesorar por británicos y franceses principalmente, ¿no? Y esto hace que al final, más o menos, cuando empieza la guerra para Norteamérica, ya vengan más o menos relativamente preparados, no como los franceses o los británicos en 1915, cuando todo esto les pilla de sopetón. Y ya digo, la vida de un piloto aliado era muy, muy, muy corta. No sé si me adelanto mucho, pero bueno, quiero hacer la pregunta. El arma aérea en la Primera Guerra Mundial, vamos, totalmente diferente a nivel decisivo, ¿no? Que en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque prácticamente, digamos que no tuvo un carácter de ha decidido tal batalla o ha decidido que las tropas avancen en tal parte del frente el que estén los aviones ahí. Eso lo descartamos por completo, ¿no? No tuvieron, o sea, tuvieron un papel, como bien has dicho tú, de reconocimiento en un momento dado, cuando se dieron esos duelos, ¿no? A nivel propagandístico se utilizó mucho, ¿no? Pero a nivel, digamos, de ser un arma que pudiera decidir en algún momento ciertas batallas o la guerra, No, ¿lo tuvo? No. No, para nada. La Fuerza Aérea fue meramente anecdótica en la Primera Guerra Mundial, lo mismo que los blindados. Sí es Exactamente. cierto que, por ejemplo, bueno, por dar cifras, por ejemplo, los alemanes cuando empieza la guerra, los alemanes tienen menos de 300 aviones. Tienen, no sé, 250, 260, no conozco exactamente el número, pero era una cantidad inferior a 300. Acaban la guerra habiendo llegado a fabricar más de 50.000 o en torno a los 50.000. ¿Tantos? Ostras, qué Tantos. pasada. Pero claro, repito, había incluso bombarderos, sí, que ya lo sabemos, pero claro, eran muy imprecisos. Claro. Entonces, ¿tuvieron un Sí, papel significativo en la guerra? No. prácticamente era coger una bomba, pasar por un objetivo, coger la bomba y soltarla, ¿no? Pero Claro. ya no era algo de que hacían sus cálculos y la bomba va a caer aquí, No. más o menos cae aquí, claro. De hecho, bueno, los primeros bombarderos es un tío con granadas de mano. Sí, eso es. O sea, un tío que Sí, yo eché fotos en las que hay un tío sujetando una bomba. O sea sí, que exactamente. Sí, eso creo que en el documental que digo aparece. O sea, prácticamente un tío cogiendo una granada y soltándola. O sea. claro, eso es. De hecho, bueno, claro, estos aviones se van destruyendo a lo que va pasando, a lo largo que a medida que va pasando la guerra. De hecho, Alemania acaba la guerra con aproximadamente unos 3.000 aviones de esos 40.000. Así que para que nos veamos la cantidad de pilotos que Alemania perdió. O sea, sí es cierto que sí, tuvieron esa, vamos a decirlo así, hegemonía en los cielos, pero esa hegemonía no salía gratis. De No. hecho, los grandes ases que hemos comentado antes, los nombres, Boelke e Immelmann, pues los dos fallecen en combate. El Barón Rojo fallece también en combate. Entonces, Sí. pues vemos que incluso los mejores también fallecían. Esto también ocurre con los ases británicos, por ejemplo, con los ases franceses. Los 2, 3 mejores ases británicos fallecen en combate. Y a los franceses les pasa
3/4 partes de lo mismo, ¿no? René Font, por ejemplo. Mm, Entonces, pues claro, la guerra aérea, yo creo que al final era una necesidad mm, porque había que detener, como digo, esas observaciones realizadas por sí. estos aviones de reconocimiento principalmente, ¿no? Y al final, pues para proteger a estos aviones, pues la guerra aérea se desarrolla a una velocidad alocada y bueno, pues ya sabemos que cuando estamos en economía de guerra, no como hoy en día, ¿verdad? Que tenemos una guerra limitada en un país y vamos enviando lo poco que tenemos. O sea, que decir, el nivel bélico que se vio en la Primera y Segunda Guerra Mundial no se ha vuelto a ver a nivel, Ujú, a nivel histórico. Las guerras que hoy tenemos hoy en día en el mundo no alcanzan la escala ni a nivel de producción ni a nivel de seriedad que tuvo la Primera o Segunda Guerra Mundial, donde toda la sociedad se vuelca en el esfuerzo bélico. Esto no lo está haciendo Rusia, esto no lo está haciendo Ucrania. Los ciudadanos siguen teniendo sus vidas, pero sí es cierto, ¿no?, que hay ciertos combates en el frente. Rusia no envía millones de soldados al campo de batalla, Ucrania tampoco lo hace. Eh, ujú, ¿Por qué? Pues porque hay otros factores, ¿no?, a tener en cuenta, como la opinión pública principalmente, ¿no? ujú, Entonces, pues al final, la guerra aérea se convierte eso, como digo, en algo anecdótico, tal y como también pasó con con las armadas de todos los países, no nos equivoquemos. ujú, Alemania tiene 2, 3 guerras navales a lo largo de toda la ujú. Primera Guerra Mundial. La la flota del Pacífico, que es totalmente hundida, la historia del crucero Endem, la cual es impresionante, otro día podríamos hablar de ella, de Sí. cómo no sobrevive, de cómo se escapan ahí como pueden durante el Pacífico durante meses, y luego como al final, los pocos supervivientes que quedan se tienen que recorrer todo el África a pie para poder llegar, a Turquía y luego de Turquía a Alemania y bueno, son recibidos como lo que fueron, ¿no? Héroes de guerra, ¿no? Claro, porque Entonces, Alemania tenía posesiones en el Pacífico, y una de ellas eran las Islas Carolinas, ¿no? Que se las vendieron los españoles a los sí, sí. alemanes. Sí, Exactamente. sí, exacto. Luego tenían un pequeño puerto que es Ujú, tomado por los japoneses. ujú. Empieza la guerra y dice Japón: "¡Ostras, qué guay!". Claro, sí, en ese momento, claro, los contendientes, aunque coincidan, pero en la Primera Guerra Mundial y la Segunda no fueron los mismos. Por ejemplo, Japón estaba del lado de los que podemos denominar como aliados, ¿no? No estaba Claro, con. claro, exacto. Y luego en la Segunda Guerra Mundial fue al revés. O sea, Claro, del bando del exacto, eje, Japón estaba con Alemania. Ujú, exacto. Entonces, pues bueno, vemos que, pues repito, la guerra aérea fue, como digo, meramente, anecdótica. Sí es cierto que trajo, por ejemplo, el terror a determinadas ciudades europeas con sí. estos, bombardeos, ¿no? Sí que hubo muertos, pero no a la escala que vamos a ver luego en la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Pues nada, José Antonio, ¿por dónde continuamos con la historia de los Fokker? Uf, es que podríamos hablar de tantas cosas. Pues si te parece, pues podemos hablar, por ejemplo, de los pilotos alemanes, Vale, perfecto. ¿no? Y luego, bueno, es una época que ya hemos visto, ¿no? Que empieza a haber, grandes, acontecimientos, que es la propia Primera Guerra Mundial, y luego como en la Primera Guerra Mundial se convierte ¿en qué? En una guerra moderna, en una guerra, Mm, vamos a decirlo así, contemporánea, en lo que nosotros consideramos una guerra total, sí. como tal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que algunos ejércitos todavía mantenían todo el tema este del honor, de llamar cobarde a tu compañero porque huía del combate, por atacar con armas de fuego en lugar de atacar con espada, eh, y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en un principio, en 1915, cuando ya empieza todo el tema este de los pilotos de combate, la mayoría de los pilotos ¿provienen de dónde? Provienen de unidades de caballería. ¿Por Ujú, qué? Porque, claro, si recordáis, cuando hemos estado hablando al principio del podcast, de este programa, hemos hablado que ¿qué hace la caballería? el Reconocimiento. reconocimiento. ¿A qué se va a dedicar en un principio la aviación? A reconocimiento, El exactamente, reconocimiento. exactamente lo mismo. Entonces, por esa sencilla razón, muchos pilotos de combate
empiezan como pilotos de reconocimiento y luego posteriormente, a medida que la guerra va evolucionando, muchos pilotos de reconocimiento se reconvierten ¿en qué? En pilotos de combate. Por eso Richthofen era un oficial de caballería. Ujú, Él pertenecía, si mal no recuerdo, me he puesto equivocando, a una unidad de ulanos, por ejemplo. Entonces, ujú, este trasfondo de noble, de oficial de alta bueno, de oficial joven, teniente, pues, y luego piloto de combate, es lo habitual, es lo que nos vamos a encontrar prácticamente en todos los ejércitos. Entonces, claro, estos oficiales jóvenes vienen de toda esta tradición prusiana. Han oído todo el rollo este de honor, lealtad al Kaiser, lealtad y todo esto. Entonces, ese romanticismo caballeresco se ujú, mantiene más o menos en la Fuerza Aérea. Entonces, hemos oído muchas historias del honor entre caballeros, la última guerra en los ujú. cielos y este tipo de cosas. Eso se da en 1915. Al principio. Cuando, claro, al principio cuando Pero todos, luego ya con los pilotos resabiados, como se suele decir, ¿no? exacto, Uf, y ahí ya no se Manfred andaban von con tonterías. exacto, cuando Manfred von Richthofen, derriba a un piloto, el piloto, pues, va bajando en paracaídas, pues, él le saluda y ya está. Pero cuando él ve, por ejemplo, cuando a un piloto alemán le pasa eso y los británicos lo acribillan a balazos, dice: "Bueno, hasta aquí se acabó la caballerosidad", ¿no? Y al Ujú, final no deja de ser una guerra. sí. Entonces, el romanticismo se acaba en el momento en el que te pasa algo así. Entonces, en 1915, pues sí, en algunas situaciones puntuales esto sucede. Hay veces, ¿no?, que, pues, te tienes cierta pena por el piloto derribado y hay algunas escenas de caballerosidad, pero estas pinceladas de caballerosidad, como digo, se van perdiendo a medida que va pasando la guerra. La guerra embrutece al ser humano, Mm, embrutece también a estos pilotos de combate. De hecho, si leéis el diario del Barón Rojo, que el cual, pues bueno, se puede conseguir sin muchos problemas en internet, al principio, pues habla de la caballerosidad y todo esto, y a medida que va pasando las páginas, el tío se va embruteciendo, mm. a medida que ve lo que va viendo y cómo sus amigos van muriendo. Y de hecho, él incluso comenta en sus memorias, dice: "Caballerosidad le voy a dar yo a los británicos y un jamón", Claro. por no utilizar otra palabra un poco más malsonante, ¿no? Entonces, claro, no no hay que malinterpretar, el tema del romanticismo en este periodo, ¿no? Eh, Eran pilotos, eran jóvenes, eran valientes, eran decididos, eran capaces, eh, con la única diferencia que los alemanes fueron un poquito mejor. Fueron un poquito Ujú, mejores, ¿por qué? Ya lo hemos comentado, ¿no? Principalmente en base a esas, armas que tenían y en base a algo más que tampoco hemos mencionado, que es, la larga tradición militar mm, que tenía Alemania, que ya sabéis que proviene que es heredera, en cierta forma, del Sacro Imperio Romano Germánico y luego también, posteriormente, de Prusia. Entonces, toda esa tradición militar la acaba recogiendo el ejército imperial de la Primera Guerra Mundial. Entonces, es gente muy preparada, es gente muy instruida y es gente muy comprometida con lo que está haciendo. Mientras que, eh, Joe, o François, el campesino británico o el campesino francés, que sin quererlo ni beberlo se encuentran de lleno en la batalla de Verdún, pues no van a tener ese espíritu combativo en un principio que cualquier soldado alemán, ¿no? En base, repito, a esta tradición. Lo mismo ocurre con los oficiales, ujú, obviamente, ¿no? Entonces, vemos también como en cierta forma la sociedad alemana de la época es que era una sociedad militarizada. Claro, entonces ya desde pequeño les iban lavando un poco la cabeza, genio, en ese sentido. ujú. Sí, bueno, esto lo podemos, a ver, retrotrayéndonos muchísimo en el tiempo, eh, digamos, el espartiata, que se entrena Claro, toda la vida para eso, con un hoplita cualquiera que han reclutado recientemente, pues el nivel es obvio, ¿no? Y luego retrotrayéndonos a las cruzadas, un caballero templario o un caballero claro. hospitalario, compararlo con el recluta que vive en la ciudad, en este caso que acabamos de ver los programas sobre la caída de Jerusalén, Ujú. eh,
cogen a uno en Jerusalén, venga tú, una espada y a combatir. Pues no me puedes Claro, comparar a un templario claro, que se ha entrenado para combatir con, pues en este caso lo mismo. En este caso lo mismo claro. los prusianos, los alemanes con esa, digamos, todo esa disciplina, ese entrenamiento y todo lo que has comentado, pues no lo puedes comparar en cierto modo aunque luego, bueno, una vez instruidos, pues tanto franceses como ingleses, pues lo vemos, ¿no? Los casos que hubo de gente que fue excepcional, ¿no? Pero así a bote pronto no se puede comparar, está claro. Claro, claro, claro. De hecho, los británicos, ¿no?, llaman a este hecho la curva de aprendizaje, Mm, de la Primera Guerra Mundial. De hecho, los británicos y los franceses tienen una curva de aprendizaje hasta que pueden detener, a los alemanes, y les cuesta muchas bajas, les cuesta muchos sí, muertos. Mientras que el soldado alemán, ¿no?, está dispuesto a luchar y morir por la patria, a conseguir esos galardones, mientras ondea la bandera de su querido Kaiser y y escucha dentro de su cabeza, ¿no?, el himno alemán. eh, se da, es toda esta tradición se da de bruces con algo, que es la Gran Guerra. La Gran Guerra es cruel, es sangrienta, es miserable. Eh, Todas las guerras anteriores no tienen nada que ver con la Primera Guerra no. Mundial. Y entonces este espíritu caballeresco, este honor, se pierde. Se pierde por Mm, completo en cuanto el ser humano, el alemán medio, que tiene esa cabeza, ¿no?, llena de todos estos cuentos, se da cuenta de la crueldad de la Primera Guerra Mundial. Que es cuando ya se ve realmente la crueldad de la guerra en su máxima expresión, cuando miles de hombres pueden morir en una tarde. Porque eso, sí, eso es algo mira, que sucede en la Primera Guerra Mundial. es que la Primera Guerra Mundial es que lo estamos comentando, pero es que es así. No sé en qué película era. Ahora me vas a refrescar la memoria. Se ve una escena de los alemanes eh, con las ametralladoras parapetados detrás de unos árboles y los ingleses, creo que eran los ingleses, cargando una carga de caballería contra ellos. Y, A y lo los, mejor a lo al- mejor es la película de Horst, puede ser. pues no lo sé, pero los propios alemanes, sabiendo que en cuanto empiecen a disparar con las ametralladoras, los van a fulminar a todos, dicen, pero estáis locos, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Y nada, y en cuanto ya se acercan, pues disparar. Y empiezan a disparar y cae, pues, no sé, un batallón, un regimiento entero, y es que una carnicería. ¿Por qué? Porque es que aún estaban algunos ejércitos estaban en la mentalidad de las guerras anteriores, pero Claro. cuando ya había cambiado todo, es que la Primera Guerra Mundial, a lo mejor soy muy pesado, ¿no?, al repetirlo, pero es que lo cambia todo, es que fue una Sí, guerra sí, sí. bueno, que fue una innovación, ¿no?, en esto del matar y en esto de la guerra. Sí, sí, sí. Sería muy interesante hablar del propio concepto, ¿no?, de cómo cambia la Primera Guerra Mundial el arte de la guerra. De hecho, es la primera guerra total, tal y como Ujú, nosotros, la entendemos. No hemos vuelto a ver, afortunadamente, ninguna guerra total tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en el que toda la sociedad, bueno, ya lo he dicho anteriormente, ¿no?, se vuelca en el esfuerzo bélico y en el que el gobierno también empieza ¿a qué? A intervenir la sociedad. Esto ocurre en la Primera Guerra Mundial. Luego, de hecho, también es algo que a lo mejor pocas veces se comenta, ¿no? La emancipación de la mujer también proviene también de la Primera Guerra Mundial, en cierta ujú, forma, y luego posteriormente en la Segunda. ¿Por qué? Porque los hombres se van a combatir, no hay nadie en las fábricas. Es la primera vez que la mujer puede entrar en las fábricas a hacer el trabajo del hombre, porque no hay hombres. Y las mujeres empiezan ¿a qué? A recibir un buen salario. Y las ujú, mujeres por primera vez en Europa occidental, ujú, entiéndase, ¿pueden ser qué? Pueden ser independientes económicamente del marido. Pueden ser independientes económicamente sin necesitar un hombre. Eso antes ujú. no era así. Para No, poder habría una casos mujer particulares, claro, pero, exacto, pero a nivel general no. exacto. Pues la Primera Guerra Mundial cambia esto. ¿Qué es lo que hace? Ujú, Cambia la sociedad. Posteriormente, la sociedad que vamos a tener al finalizar la Primera Guerra Mundial ha evolucionado en ese sentido. Y entonces la mujer goza de muchas más libertades gracias a eso, gracias a la Primera Guerra Mundial y a ese poder económico que puede conseguir algo haciendo algo tan simple, que es trabajar. Es ujú, trabajar. Pues el Estado lo permite. Cuando si hubiera sido un año antes de la Primera Guerra Mundial, el marido hubiera mirado a su mujer y: "¿De qué dices? ¿Vas a trabajar tú?". ¿No? ujú.
Pues todo esto lo cambia, como digo, la Primera Guerra Mundial. Y claro, hemos hablado del horror y todo esto, pero es que claro, aquí también hay que tener en cuenta algo muy sencillo. Los pilotos ven la guerra desde el cielo, no es lo Sí. mismo. Claro, entonces es por eso que en cierta Eran forma como los señoritos, ¿no? exacto. De hecho, bueno, yo creo que es algo que se mantiene, ¿no? En Mm. cierta forma, ¿no? Hoy en día, incluso en el ejército. O el tema de llevar corbata. Bueno, no sé si lo saben los oyentes, pero la corbata proviene del ejército alemán. Porque los pilotos, los pilotos de la Luftwaffe son los primeros pilotos de la historia militares que llevan corbata. Anda. Porque los uniformes se habían diseñado de esa forma. Entonces, el resto de ejércitos finalmente, pues, digamos que copian a los alemanes en ese sentido. Es por eso que hoy en día muchos ejércitos los pilotos llevan corbata. Pues bueno, es por los pilotos alemanes en este caso, ¿no? Qué curioso. Y bueno, ¿qué es un as, por ejemplo? Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Pero un as es aquel que conseguía derribar 5 aviones enemigos. Pero aquí echa la ley, como a mí me gusta decir, echa la trampa. El avión debía ser derribado eh, en tierra o en espacio aéreo enemigo. Es decir, si el avión caía en medio de líneas alemanas o líneas enemigas, el derribo no contaba. Ujú. Y entonces el piloto no podía reclamar dicha victoria, ¿no? Por lo cual algunas victorias que no se les tuvieron en cuenta ni a pilotos aliados ni a pilotos alemanes, ¿no? Es por eso, ¿no? Que a lo mejor en alguna película habéis visto cómo el piloto alemán persigue al piloto aliado y no le dispara hasta que consigue atravesar las líneas enemigas para Ujú. conseguir una victoria más. Ese es el motivo, ni más Anda. ni más ni menos. ¿Y por qué? Y porque todos los pilotos alemanes perseguían ¿qué? Perseguían la medalla esta que se llevaba en el cuello, la Pour le Mérite, Pues le medí. que los pilotos la llamaban la Blue Max. ¿Por qué la La llamaban la Blue brumas. Max? Porque el primer piloto que la consigue es Max Immelmann, este Ujú. que este que hace lo del el 8 invertido y tal. Porque es el primer piloto alemán, repito, que consigue, dicha condecoración. Y bueno, ya me lo has comentado anteriormente, pero es que Immelmann fallece. Fallece en junio de 1916. Y tras su muerte es Boelke el que en cierta forma retoma el qué, retoma el mando y el liderazgo de los pilotos de combate alemanes. Y él se convierte en cierta forma en el nuevo mejor piloto de Alemania, ¿no? Y el más conocido. Después de Boelke vendrá von Richthofen. Y después de Richthofen, pues vendrán otros. De esta segunda época, pues bueno, tenemos a Boelke, a Richthofen, a Bohm, a Reimann y a Werner Voss, que es uno de los grandes pilotos alemanes de la Primera Guerra Mundial, poco conocido, poco estudiado, desafortunadamente, ¿no? Porque cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, siempre nuestros ojos se centran ¿en quién? En el Barón Rojo, y eso es todo. Por ejemplo, el papel que tuvo Boelke en el desarrollo de la Fuerza Aérea es relativamente importante, porque él es uno de los primeros pilotos que toma todo este conocimiento que él ha ido adquiriendo y publica un libro para nuevos pilotos que se llama el Dicta Boelke, en el que incluye tácticas, maniobras, consejos que él ha ido tomando de aquí y de allá. Y entonces estas estrategias en hastas, escuadrones, se Mm. mantiene a lo largo de toda la guerra. Sí, bueno, de algunos de los que has comentado ya hablamos en el programa que hicimos sobre héroes de la Primera Guerra Mundial y te lo comentaba yo fuera de micro que bueno, que haremos algún extracto y lo publicaremos en pequeñas píldoras para que conozcan a estos personajes, ¿no? Que ya los explicaste cuál fue, digamos, Ujú, ujú. su biografía, ¿no? Y sus victorias y todo eso. Así que nada, que estén atentos los oyentes que se irán publicando poco a poco. Sí, pues bueno, luego, si tenemos en cuenta los datos, porque sé que a algún oyente no le encanta esto de números exactos, Ujú. hemos hablado de los ases. Entonces, si echamos un vistazo a los números, vemos automáticamente quién tuvo la predominancia en los cielos. Alemania tuvo 74 ases. Para ser un as, recordemos, hay que conseguir
más de 5 derribos. El Imperio Inglés, en esta época, y la Commonwealth, 17. Francia, 8. Ostras. Austria-Hungría, 4. Italia, 4. Estados Unidos, 2. Bélgica, 1. Y el Imperio Ruso, 1. Ostras, qué diferencia, ¿eh? ¿No? Que se podría decir que solo los alemanes más que todo el resto juntos. Exacto, exacto. Y cabe destacar, por ejemplo, el escaso número de ases franceses. País que es uno de los pioneros Ujú. en la Fuerza Aérea y que en un principio debería haber brillado con más luz propia en este sentido. Pero claro, es que Alemania, repito, resultó imbatible durante muchas etapas de la guerra, en base a todo lo que hemos ido comentando. Luego también, aquí quiero hacer un inciso, a veces los Ujú. franceses hacían trampa. Y a veces, porque por ejemplo, hay unas francés, ahora no recuerdo su nombre, pero hay un momento en el que una de las alas se le va a caer, ¿vale? Porque, como ya hemos dicho, recordemos estela y madera. Y Ujú. entonces se suelta uno de los cables y digamos que el ala pues empieza como a caerse. Entonces, este piloto le pide a su copiloto que sujete los mandos mientras él sale fuera y trata de arreglarla. Bueno, pues él la arregla, aterriza y por esa acción le nombran as. Así que vemos, ¿no? Ostras. Vemos también aquí que los franceses, pues digamos que hacían un A poco ver, el le podían, tramposo. le podían haber puesto as de la acrobacia, ¿no? Porque, Claro, claro. porque Exacto, ahí exacto. vamos, en pleno vuelo, el ponerte ahí a arreglar un avión, pues, Exacto, pero exacto. bueno, sí, eso es trampa, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Exacto. Los alemanes tenían ahí que conseguir esos 5 derribos y este caballero, ¿no? Con arreglar bueno, a ver, se tuvo que jugar también la piel, hay que Hombre, decirlo. hombre. No todo el mundo hace eso, ¿eh? Más de uno hubiera dicho, bueno, voy a aterrizar como pueda y ahora veremos, pero este dijo, no, esto arreglo yo el ala y fotre. Claro, claro, claro. Exactamente, ¿no? Bueno, Entonces voy a hacer un inciso, ¿no? Pero es que había que tenerlos muy buen puestos, ¿no? Para subirte en esos bichos, ¿eh? Es igual que lo que cuando hablamos del tema de los submarinos, ostras, es que meterte en un submarino cuando sabes claro, claro. que te pueden tirar un torpedo y ya de ahí no sales, es que yo, por ejemplo, vamos, considero a esos soldados auténticos, vamos, auténticos valientes porque es que te metes como se suele decir, en un te metes ahí en un hierro, se mete debajo del agua y a la mínima puedes no salir ya más de ahí, que como ocurrió en muchísimos casos. Pues Exacto. aquí al revés, pero en el aire, o sea, montarte en un pájaro hecho de madera, telas y 4 cables, complicado, ¿eh? Sí, 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 sí. Y bueno, obviamente, pues también nos tenemos que hacer una idea de la facilidad con que estos aviones ardían. Exactamente. Y luego también hay que recordar que el paracaídas en un principio no está inventado todavía. O sea, ¿Verdad? aunque sí es cierto que, bueno, en la Primera Guerra aparece la Primera Guerra Mundial, no todos los pilotos lo llevaban. Ujú. Entonces, había pilotos que tenían miedo ¿a qué? A morir carbonizados dentro de su avión. Sí. Y hubo pilotos, no voy a decir nombres por respeto a, a los pilotos fallecidos, alguno de ellos muy famoso, que se tiraron de su avión para no morir presa de las llamas. No, de hecho, había un piloto británico, por ejemplo, muy famoso, que tenía eso, miedo a morir con su avión envuelto en llamas y fue curiosamente como murió, ¿no? Por lo cual, pues bueno, era muy duro estar subido a esos cacharros. Hemos hablado que en 1915 los alemanes dominaban los cielos Ujú. y así fue, de forma totalmente indiscutible. Francia despierta ya en enero o febrero de 1916 y ellos incluyen un nuevo avión que es el Nieuport, que era conocido como el Bebé, que es un avión Ujú. que más o menos puede combatir en igualdad de condiciones por primera vez al Fokker. Y Ujú. entonces, claro, esto hace que poco a poco Alemania pues tenga que ir cediendo, vamos a decirlo así, la ventaja sobre los cielos. Y poco a poco se empieza a imponer el qué, la cantidad de aviones enemigos. Pues claro, Alemania no puede producir tantos aviones como Francia e Inglaterra a la vez. Entonces, aparte,
los pilotos alemanes se mueren también en combate. Entonces, a pesar de que tiene grandes pilotos como Boelke, Immelmann, Lothar von Richthofen Mm, también, pues claro, sí, son 4 pilotos que pueden llevar el terror a una zona del combate, pero es que el campo de batalla es muy amplio. Es que ya mm, cuando estamos hablando, cuando ya empieza la batalla de Verdún, en marzo, febrero de 1916, los franceses ya tienen este avión y ya tienen muchas unidades. Entonces, claro, eh, poco a poco, tal y como ocurre en la Segunda Guerra Mundial con las fuerzas blindadas, por ejemplo, la cantidad poco a poco se va imponiendo a la calidad. Sí es mm, cierto que la guerra aérea se va extendiendo también a otros sectores y es la propia Alemania quien tiene que cubrir las carencias de sus aliados a nivel aéreo. Es por eso, por ejemplo, que 2 Jastas son transferidos al frente oriental, porque, por ejemplo, eh, Austro-Hungría no tiene nada, apenas mm. tiene aparatos y tiene que pedirle ayuda a Alemania en ese sentido para poder hacer frente a los pocos aviones que tiene el Imperio ruso, ¿no? Una pregunta, José Antonio. El tema de las marcas o fabricantes que fabricaban los motores de esos aviones, ¿son conocidos, son famosos, al igual que luego ocurrió con los blindados en la Segunda Guerra Mundial, que eran marcas conocidas? Por ejemplo, los tanques de Checoslovaquia eran Skoda, en Italia Fiat, en Francia Renault y todo eso. En Alemania también Porsche. ¿O eran conocidas las marcas de estos aviones de la Primera Guerra Mundial? Yo diría que sí. Digo, aquí, Gerio, me pillas fuera de Mm, juego porque es un libro que escribí hace muchos años. Y sí es cierto que menciono largo y tendido todo el tema de los diferentes tipos de aviones, pero no hay mm, duda de que la Primera Guerra Mundial pone algo muy importante en el terreno de juego, que es esto que hemos comentado antes de la guerra total. Todas las fábricas pasan a producir material bélico. Entonces, cualquier fábrica de coches, cualquier fábrica de aviones civiles pasan automáticamente a construir material militar. Luego, si estas firmas sobreviven a la Primera Guerra Mundial y posteriormente a la Segunda, llegan hasta nuestros días. De hecho, bueno, mm, los primeros tanques franceses son tanques Renault, eso. para que nos hagamos, para que nos hagamos una idea. Entonces es bastante probable que Renault, por ejemplo, llegara a construir, si no aviones, parte de los motores, por ejemplo, de Claro, estos Nieuport motores. BB, por ejemplo. Mm. Exacto. Y lo mismo ocurre con las con los aviones alemanes, vamos, no me cabe duda. Claro, porque al final el motor es el motor, ¿no? Al final es implementar los ingenieros ciertos aspectos, pero un motor de un avión, vamos, no creo que fuera muy diferente a un motor de un coche de aquella época o, vamos, Sí, imagino sí, sí, yo que básicamente, lo claro, desconozco, pero tiene que ser más o menos por ese estilo. es lo que eran, es lo que eran. Mm, Y luego, bueno, en abril de 1917 ocurre algo. Es cuando se da el llamado Abril Sangriento. ¿Qué ocurre mm, para que esto suceda? Para que la vida de un piloto aliado dure tan poco tiempo, 7 días. Hubo algunos días de abril que tú llegabas al frente como piloto y sabías que ibas a morir. Te daban 7 días de vida y si eras afortunado, vivías 14. ¿Por qué? Los alemanes reciben un nuevo avión, reciben el Albatros. El Albatros es el mejor avión que tiene Alemania en ese momento y es un avance tecnológico muy superior a cualquier otro avión aliado. mm, Esto, mezclado con la experiencia que ya han adquirido los pilotos alemanes en 1915, 1916, y luego la inclusión de una cosa que son los Jastas, que son las mm. escuadrillas ya de combate Cuadrillas. propiamente dichas, eh, hace que Alemania sea la dueña de los cielos de forma indiscutible en abril de 1917. Y los pilotos alemanes están ansiosos ¿de qué? De victorias. Una detrás de otra, una detrás de otra. Y el alto mando alemán también, eh, ¿qué es lo que hace? Les pide a sus pilotos tranquilidad. Digo, oye, chicos, tranquilos, no destaquéis. Si tenéis que
derribar algún avión, pues hacedlo, pero no pongáis vuestros aviones en peligro. No pongáis... Ujú. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Tal A saco. es el éxtasis de guerra que tienen los pilotos alemanes, que empiezan a hacer todo lo contrario. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a pintar sus aviones de colores chillones, de colores característicos. ¿De dónde viene la tradición de que el piloto de combate pueda pintar su avión como quiera? De la Primera Guerra Mundial. Y los pilotos alemanes, pues cada piloto pues pinta el avión como mejor le parece. Y entonces cuando ves al piloto de turno en un avión en concreto, puedes reconocer al piloto de combate. ¿Por qué? Gente joven, gente ansiosa de medallas, tienen la cabeza llenas de honor y todo este tipo de cosas que hemos comentado anteriormente. Tienes un nuevo aparato y ese nuevo aparato es mejor que cualquier aparato enemigo. Pues todo esto, sumado a las ansias que tenían los pilotos alemanes por conseguir estas victorias, hacen que los pobres aliados las pasen mal y pronto canutas en Ujú. abril de 1917. Bueno, los números que has planteado antes lo dicen todo. O sea, el número de victorias o de ases alemanes en comparación con el resto de países, vamos, es que no, es que no, vamos, no se puede hablar más. O sea, eso lo dice todo. Vamos, sin comentarios, ¿no? Como se suele decir. No, no hay, Sí, no sí, hay, sí, no hay sí. más preguntas, señoría, ¿no? porque es una auténtica pasada. Ujú. Sí, sí, sí. Vamos, Y bueno, ahí se ve la superioridad aérea alemana. claro, claro. Bueno, para que nos hagamos una idea, en 5 meses, en el año anterior, en la batalla del Somme, Mm. los aliados pierden casi 600 aviones. Alemania perdió 70. O sea, para que veamos ya, ¿no? Oye, La clara y es diferencia, ¿no? que a ese ritmo, claro, el abril sangriento, o sea, es que duraba muy poco, claro, a ese ritmo, si hubo un momento en la guerra que hubo pilotos experimentados, a ese ritmo de muertes, de repente vamos, no quedaría ningún piloto experimentado. O sea, es que los pilotos, es que era uno tras otro, recluta sus primeros vuelos al combate, o sea, es que debía ser. Claro, o sea, es que Claro, hasta los grandes ases cayeron. O sea, claro. Entonces, ¿qué salvo, hacían los británicos? ¿Qué hacían los franceses? Enviar novatos sin ningún tipo de experiencia al combate. claro. Entonces, si tenías la suerte de sobrevivir a 4 o 5 combates, pues te derribaban en el sexto. Entonces, tras lo que ocurre en abril de 1917, los aliados hacen algo muy razonable, que es aquellos pilotos que han sobrevivido y que tienen experiencia de combate los retiran del frente. ¿Y a qué se dedican? A entrenar a nuevos pilotos. Adiestrar. Claro, exacto. Exactamente. Y entonces el piloto, el entrenamiento que empiezan a recibir los pilotos aliados es de mejor calidad. Ya no se Mm, envían novatos al combate. Eh, la- claro, si tenemos en cuenta esta superioridad larga y tendida que hemos estado comentando de los alemanes, y si además contamos que lo único que están enviando los aliados son novatos, pues claro, al final las bajas se multiplican exponencialmente, claro. O sea, si además tenían ventaja, además se lo pusieron incluso más fácil a estos pilotos experimentados alemanes. ¿Para qué? Para conseguir muchas más victorias. Recordemos, 74 ases por 4 británicos y 8 franceses. mm. Claro, es que es brutal. Y bueno, y volvemos a decir lo de antes. Y la guerra aérea fue algo anecdótico. O sea, donde realmente estaban muriendo gente eran las trincheras. O sea, ahí sí que caían como chinches. Y esto sí, Claro, claro, claro. caían muchos, sí, pero era algo anecdótico. Sí, se utilizó en cierto modo también para dar ánimo a los soldados en el frente, en las trincheras, pues esa propaganda, ¿no? De esos héroes que iban a bordo de los aviones y tal, pero Claro. sí. Claro, al final, pues estos héroes acaban convirtiéndose en héroes nacionales. El primer Mm, héroe nacional que tiene Alemania durante la Primera Guerra Mundial es Otto Wettinger. La gente preguntará, bueno, ¿quién es este tío? mm, Pues Otto Wettinger es el primer capitán de submarino que en una acción de combate
se hunde él solo 3 acorazados Buah, qué en pasada. 1914. Y es la primera vez que un submarino, sumergible en este caso, porque todavía Ujú, no podemos hablar de submarinos propiamente ujú, dichos, se le da algún tipo de utilidad. Y entonces, claro, que un submarino, aquellos arcaicos, recordemos, de la Primera Guerra Mundial, consigue hundirse a 3 acorazados británicos en menos de media hora, pues claro, imaginaos, ¿no? es una Y los pasada. 3, claro, entonces Weidinger se convierte automáticamente en el primer héroe de guerra. Weidinger muere. Cuando Weidinger muere, el Ministerio de Propaganda de turno busca héroes entre los soldados alemanes Ujú. y encuentra ¿a qué? A los pilotos de combate. Entonces es por eso que los pilotos de combate acaban convirtiéndose en ¿qué? En héroes nacionales. Y claro, aquí El perrico. el perro que se muerde la cola a sí mismo. Aquí, claro, ¿qué pasa? ¿Ha muerto Wendinger? No pasa nada, ponemos a Immelmann en el altar. ¿Ha muerto Immelmann? No pasa nada, ponemos a Boelke. ¿Se ha Ujú. muerto Boelke? No pasa nada, ponemos al Barón Rojo. ¿Se ha muerto el Barón Rojo? Bueno, no pasa nada, ponemos a Udet o a Werner Voss, al que haga falta, ¿no? Al final, estos muchachos, pues eran reemplazables, ¿no? Como estamos viendo. Bueno, ahora que se ha estado diciendo nombres, me he acordado de Hermann Göring, ¿no? Porque Ah, Hermann claro, claro. Göring fue piloto en la Primera Guerra Mundial, ¿no es así? Claro, claro, fue piloto de la Primera Guerra Mundial y lo más importante, fue comandante, aparte de ganar la Pour le Mérite, con lo Mm, cual te convierte ya automáticamente en un héroe de guerra de la Primera Guerra Mundial sí. para el imperio, para el imperio alemán. Es que fue uno de los sucesores de quién, del Barón Rojo. Mm, Él llegó a ser comandante de qué, del Hasta 11. El Hasta 11 es el escuadrón de combate alemán más famoso de la Primera Guerra Mundial, porque era el que estaba bajo las órdenes de Manfred von Richthofen, el circo flotante, ¿no? Que se llamaba. sí, Es por eso que Hermann Göring, aparte de ser un héroe de guerra, se le conoce en toda Alemania por sí. ser el sucesor de este famoso héroe de guerra. ¿Y quién se va a aprovechar de ello posteriormente? El dictador del bigote. Mm, exactamente, claro, exactamente. Al final, el ministro ¿no? El jefe de la Luftwaffe, ¿no? Hermann Göring. Exacto, Mm, exacto. Pero fue una buena decisión poner a un mero piloto de combate ujú. comandante de una escuadrilla, es decir, de 12 aviones, como máximo, como máximo exponente, máximo jefe de la Fuerza Aérea de la Segunda Guerra Mundial, que había estado más de 20 años sin tener contacto con aviones de combate, pues Pues posiblemente no. es posiblemente, que exactamente, no. Y además, la evolución que hubo en esos años en la aviación fue enorme también, o sea que no. No, yo pienso que no, no, Claro, claro, que no claro. fue. Y aparte de Goering, ¿hay algún otro personaje que estuvo en la Primera Guerra Mundial combatiendo en la aviación y tuviera un papel relevante en la Segunda Guerra Sí, Mundial? sí, claro, Udet, por ejemplo. Udet Udet. fue Udet fue el mayor as, alemán que sobrevive a la Primera Guerra Mm, Mundial y que luego ocupa un importante cargo dentro de la Luftwaffe, que luego por diferentes temas, que bueno, sería largo de comentar, mm, acaba suicidándose, si mal no recordáis. Y Udet fue el segundo o tercero en importancia dentro de la Luftwaffe. Por lo cual vemos que a pesar de que Goering, vamos a decirlo así, era un incompetente total, sí que supo hacer algo bien, que era, desde mi humilde punto de vista, fue rodearse de gente muy competente. Udet era muy competente en lo suyo. ujú. Milch, por ejemplo, que es otro de estos burócratas, ¿no? Que también incluye dentro del organigrama de la Luftwaffe, también es una persona muy competente, ¿no? Entonces, pese a las cosas malas que tenía Hermann Goering, también Sí. hizo cosas, vamos a decirlo así, relativamente bien, y esa fue una de ellas. ¿Y el mayor as alemán eh, en aviación de la Primera Guerra Mundial, quién fue? Hombre, eso está claro, el Barón Rojo. Barón Rojo. O sea, El fue el Barón que, Rojo, fue sí. el que más derribó, aunque desgraciadamente para él falleció, ¿no? Pero fue Ujú. el que más, el mejor, el mayor as alemán. El mayor as alemán,
en principio, y el Mm, mayor as de la historia de la Primera Guerra Mundial. Luego ya, obviamente, las cifras del Barón Rojo quedan ensombrecidas por la gran cantidad de victorias que muchos pilotos consiguen repito, en la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, aquí no siempre te lo he la histo preguntado, te lo he claro, preguntado porque como tú sueles decir, bueno, claro, ¿qué se tiene por conocido de quién es el mayor as en tal? e Se tiene este, pero yo he descubierto exacto, que... exacto, pues Entonces, por eso me aquí refería aquí, Gerión, pues a... tienes razón. Hay un piloto francés al cual hemos hecho antes mención. De hecho, he mencionado que murió en la Primera Guerra Mundial, no es cierto, sobrevivió, que es, René Fonck. En Mm, René Fonck, él mismo se llamaba el as de ases, ¿de acuerdo? Según él, repito, y según ciertos registros, mm, consiguió aproximadamente unas 100 victorias. hostias. Entonces, esto le coloca por encima de ¿quién? Barón Rojo. Mm, De hecho, él en su tumba, ya al finalizar la Primera Guerra Mundial y todo esto, él escribe en su tumba el as de ases, porque él estaba totalmente convencido de que él fue el mayor as de la Primera Guerra Mundial. Quizás no estaba desencaminado después de todo, porque él sobrevive a la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que él combate más tiempo mm. que nuestro querido amigo el Barón Rojo, porque el Barón Rojo muere en 1917, si Sí, mal no quedaba recuerdo. un año aún para finalizar la guerra en ese año. Claro, Pero exacto. claro, también demuestra, en cierto modo, puede demostrar también quién fue mejor, porque uno sobrevivió y el otro no. El otro, digamos, fue derrotado, ¿no? En un combate aéreo. Claro, aquí el caso es que parece ser que el Barón Rojo se dejó llevar por este espíritu, este ardor de querer derribar al Sí. enemigo a las últimas consecuencias, y parece ser que cuando perseguía a un piloto en concreto, pues se obcecó de tal forma que le persiguió en línea recta. Eso es un error de novato. Mm, Eso es un error que cometían los pilotos novatos, colocarse y seguir en línea recta durante mucho tiempo, porque eso te convierte en un blanco perfecto, ¿para quién? Para las unidades que están en tierra, o para cualquier avión que te quiera coger por detrás, ¿no? Pues ese es un error de novato que lamentablemente pues cometió el Barón Rojo, y eso acabó costándole la vida. Da igual si fue de un disparo de otro avión, de un disparo proveniente de tierra, el caso es que murió. Murió por ese ujú, error, por permanecer en línea recta, para ser el blanco perfecto como pato de feria por cualquier enemigo. Eso acabó con su vida. ujú. Bueno, ¿y por dónde seguimos? ¿Alguna Bue curiosidad más que quieras Sí, contar? bueno, curiosidades, podemos estar aquí, Miles, eh porque en el libro, vamos, con solo ver el índice de tu libro, dices, bueno, qué barbaridad, claro, ¿no? claro, Pero, claro, es que, por ejemplo, las anécdotas que tiene Fonck, por ejemplo, son muchísimas. Son prácticamente, legendarias, en cierta forma, ¿no? Puedo comentar, por ejemplo, claro, es que anécdotas hay millones. Hay una anécdota, mm, por ejemplo, de un piloto francés que es, teóricamente, uno de los primeros que consigue un derribo con un arma de fuego. Entonces, cuando aterriza, un general, el general de su unidad, lo estaba viendo y ve cómo el tipo este derriba un avión con un tiro. Esto ocurre, por cierto, en 1915. Cuando aterriza, le dice su general: "Vaya, te voy a conceder la médaille militaire", es decir, la medalla militar. Y le dice: "Lo siento, mi general, pero ya la tengo". Y entonces le dice el general, dice: "Bueno, pues entonces a ti te voy a nombrar Chevalier de la Légion d'honneur", es decir, caballero de la Legión de Honor, y a tu mecánico, que era el que estaba en la parte de atrás, le voy a dar la médaille militaire. Y eso es lo que ocurre. A él le condecoran con el título de caballero de la Legión de Honor, y a su artillero, que bueno, en este caso pues era el mecánico también, pues le concedió la medalla militar, ¿no? Luego, bueno, de ases, aliados, pues bueno, otro de los grandes ases fue el mayor, piloto británico de la Primera Guerra Mundial, que es, Edward, Mick, Manock, que en Reino Unido es una leyenda. mm, O sea, quiero decir, cualquier persona que esté relativamente interesada por temas militares sabe quién es, Edward Manock.
Si eres británico y te gustan estos temas, le vas a preguntar, ¿y tú sabes quién es Mano? Te va a decir que sí. Sin lugar a, vamos, pongo la mano en el fuego, porque Ujú, es prácticamente una leyenda nacional por su papel como mejor piloto británico durante, repito, la Primera Guerra Mundial. Su vida está llena de anécdotas de combate, por supuesto. Ganó la Cruz Victoria, que es la condecoración más importante del Reino Unido. Curiosamente, no recibió dicha condecoración hasta después de su muerte, a pesar de haber conseguido más de 60 derribos, lo que, desde mi humilde punto de vista, fue un olvido ujú, del propio Imperio Británico, cosa que es triste, desde mi humilde, repito, desde mi humilde punto de vista. Bishop, por ejemplo, que es el tercer as en la lista de ases aliados y curiosamente es canadiense. anda. Ujú. Es canadiense y bueno, es obviamente, por razones obvias, es el héroe de guerra canadiense más famoso de toda la historia. ¿Para quién? Para los canadienses. Claro. Claro, claro. Y además, él sí que recibe la Cruz Victoria, estando en vida. Ujú, ¿No? Entonces, quizás aquí me puedo estar equivocando, aquí solamente estoy haciendo mis elucubraciones porque, como ya os he comentado, este libro lo escribí hace muchos años, hace más de 5 años, entonces no recuerdo todos los datos, pero yo estoy seguro que tras la muerte de Mano dijeron, oye, vamos a ir condecorando a nuestros pilotos de combate para que no nos vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Y él la claro. recibe en agosto de 1917. Ujú. Entonces, que no está nada mal. Esa superioridad aérea de los alemanes con esos Fokker eh, tuvo su final. O sea, llegó un momento que dijeron, bueno, ahora ya, bueno, hemos visto los números, pero hubo algún momento de decir, no, no podemos con los aliados. Sí, en 1918. En Mm, 1918, en primavera, en concreto, los alemanes cuentan con un nuevo avión y de nuevo vuelven a tener esa ventaja tecnológica durante un tiempo muy limitado, que es concretamente 1 o 2 meses de la primavera de 1918, que es el Albatros. El Albatros sí. es la punta tecnológica que tienen los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Al llegar los americanos empiezan a llegar con muchos aviones, muchos pilotos, muchos aviones, muchos pilotos. Y los pocos aviones que tienen los alemanes, claro, recordemos, 50.000 británicos, 50.000 americanos, 50.000 franceses, 3 contra 1. Es que al final Mm, los números jugaban en contra de los alemanes y eso fue, por una parte, lo que acabó poco a poco por hundirles y parece ser que en el momento en el que, curiosamente, ¿no?, fallece el Barón Rojo, pues parece que todo va casi en picado, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y entonces, pues, al final, pues los números, repito, se acaban imponiendo, aunque sí es cierto que los pilotos alemanes siguen combatiendo sin parar a lo largo de toda la Primera Guerra Mundial, hasta ese 11 de noviembre de 1918 a las 11 de la mañana, que es mm. cuando oficialmente acaba la Primera Guerra Mundial. El 11 del 11 a las 11. Eh, Cuando acaba la guerra, claro, el Tratado de Versalles, ¿no? Famoso Tratado de Versalles, imposiciones a los alemanes, a los perdedores, a los vencidos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todos esos aviones, con todos esos pilotos, con esa arma de guerra que hemos visto que iba poco a poco evolucionando y en el Ujú. futuro tendría un gran protagonismo? Pues es muy buena pregunta. Lo que hace el Tratado de Versalles es desmantelar por completo la Fuerza Aérea Alemana. La decapita, literalmente, Mm, prohíbe el desarrollo de la Fuerza Aérea. Solamente permite vuelos comerciales, eso sí. mm, Entonces, todos los pilotos de guerra se quedan sin trabajo, básicamente. Si hubieras querido ser piloto de guerra al acabar la Primera Guerra Mundial siendo alemán, estabas en paro, no tenías mm, otra. Desafortunadamente, y todos los aviones de combate, todos los aviones alemanes, son entregados a las potencias vencedoras. Las potencias vencedoras o los destruyen o se los reparten entre ellos. Ese es el final de la flota aérea alemana durante la Primera Guerra Mundial. Los alemanes, al finalizar la guerra, ya pues poco a poco empiezan a reconstruir su ejército y sí que hacen pequeñas trampas para prepararse para sí, una eventual guerra. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Clubs de planeadores. A lo largo, exactamente.
A lo de largo y ancho de aficionados. todo. Exacto. Exactamente. Sí, porque me acuerdo cuando hice un programa sobre los Fallschirmjäger, sobre los Ujú, paracaidistas alemanes, documentándome para el programa, leí que los alemanes hicieron trampa en ese aspecto porque empezaron a implementar mucho los clubes de aviación ujú. para que hubiera muchos pilotos y también el arma paracaidista empezaron a saltar desde aviones de club de pilotos y tal, y luego los Fallschirmjäger, los paracaidistas alemanes, eran la élite, vamos. Y claro, Exacto, haciendo estas trampas, claro, porque estaban bajo el Tratado de Versalles, estaban capados por todos los lados. exacto, exacto. Mm. Qué Exacto. Y bueno. básicamente fue lo que hicieron para evadir el Tratado de Versalles. Y hubo algunos pilotos que luego posteriormente llegarían a alcanzar importantes posiciones dentro de la Luftwaffe, ¿no? Que ya sabemos que se crea, si mal no recuerdo, en 1935. Me puedo equivocar quizás en un año, pero como siempre ya te digo, son cientos de datos y a veces es difícil acordarse de todo. Exactamente. Pues no sé, es que estoy viendo y hay tantos temas de los que hablar, no sé, otra curiosidad. Claro, Cuéntanos. pues si queréis, por ejemplo, le podemos dar un repaso rápido al número de aviones derribados de cada uno, ya yo creo que como Vale. título, como cierre, Sí. ¿no? Pues Richthofen entre 80 y 100, René Mm, Fonck entre 85 y 120, Billy Bishop entre 27 y 100, Ernest Udet, el que sería el segundo as, alemán más importante, entre 62 y 70, Mannock entre 61 y 70, el canadiense este al que hemos hecho antes mención, el Raymond Bishop entre 60 y 70, James Cullen, que es británico, entre 55 y 75, un sudafricano, que es Andrew anda. Prodkor, entre 54 y 60, Erich Lowenhart, entre 54 y 60, luego otro canadiense con 53, y luego el as francés más famoso de la Primera Guerra Mundial. Aquí yo creo que vamos a acabar con él porque creo que este dato sí que conviene mencionarlo. Ujú. Pero no, José, pero no has dicho hace un rato que René Fonck es el mayor as francés de la Primera Guerra Mundial y que incluso podría haber superado las cifras de Barón Rojo. Sí, pero él no muere. Pero Claro. no muere en la Primera Guerra Mundial. Quien muere es el segundo mejor piloto francés de la historia, que es este piloto francés que se llama Georges Gunnemeyer. Georges Gunnemeyer era mejor piloto que René Fonck. Era más joven, era más carismático. Mientras que René Fonck va de jactancioso, de yo soy el mejor, yo soy el mejor, yo soy el mejor. Este joven piloto es un piloto tímido, es un piloto que no le gusta hablar de sus acciones de combate Ujú. y es querido por la prensa, por su sencillez. Y él hace amistad con un periodista francés y le cuenta a este periodista francés con todo lujo de detalles cómo es cada uno de sus derribos. Ostras. Por detalles totalmente pormenorizados. Y adivinad quién va a sacar ese libro en castellano. José Antonio Márquez Periano. Exacto, exacto. Llevo ya un tiempo trabajando en él porque la historia de combate de este piloto es extraordinaria. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Bueno, era tan querido. deja un momento que diga que ese periodista, o sea, exclusiva total. Aparte Sí, sí, correcto. que en aquella época el tema de los periódicos eh, era algo bastante seguido. Recordemos que muchos de los libros clásicos que conocemos a día de hoy se publicaban por capítulos en la prensa. Pues imaginemos este periodista contando de primera mano todos esos derribos por parte de este piloto. O sea, el periódico que tenía, digamos, trabajando ese periodista, eso era una pasada. Tenía ahí, vamos, oro puro. Claro, claro, claro. De hecho, bueno, no sé dónde lo tengo, pero incluso el primer ministro francés llegó a hablar sobre este piloto de combate cuando fallece en las propias cortes francesas. Ujú, Y le escribe como digo, un discurso muy ujú, emotivo, que de hecho es la carta de presentación de la obra de este periodista francés.
que recoge, repito, todas las acciones de combate de este piloto que curiosamente, ¿no? Pues como buen piloto de combate, pues desaparece entre las nubes, por lo cual nunca se supo exactamente qué fue lo que le pasó, ¿no? De tal forma que él, como su leyenda, ¿no? Pues desaparecen volando, ¿no? Él desaparece volando entre esas nubes y en el momento en el que desaparece empezó su mito en Francia. Ujú. A pesar de que consiguió menos derribos, repito, que este René Fonck, acabó convirtiéndose en el héroe francés más importante de la Primera Guerra Mundial. Por eso que os estoy comentando, ¿no? Y luego, en lugar de poner en el altar de héroe nacional a este René Fonck, se puso al otro. Se puso al pobre Georges Gunnemeyer, ¿no? De tal forma que René Fonck, pues estuvo, vamos a decirlo así, cabreado el resto de su vida, ¿no? Y es por eso que quizás en su tumba, pues está escrito eso de el as de ases. Y curiosamente, quizás tenga razón, porque Ujú. recordemos, cuando derribabas un avión en tierra de nadie, no se te contaba la victoria. Es por eso que René Fonck pudo alcanzar 85 victorias, entre 85 y 120. ¿Qué significa esto? Más de 5 victorias de Manfred von Richthofen, pero solo se le reconocen oficialmente 75, por lo cual queda a 5 por debajo de Manfred von Richthofen, ¿no? Por lo cual vemos, ¿no? Que curiosamente, ¿no? El querer ir de prepotente, de jactancioso, pues al final jugó en su contra. A pesar de que fue altamente condecorado, Ujú. etcétera, etcétera. Hoy en día me atrevo a decir que es más recordada la figura de George Gunnemeyer que la figura de René Fonck. Sí, a ver, René Fong, sí, porque lo comentaste en el programa que hicimos sobre el de la Primera Guerra Mundial, pero de Gunnemeyer, yo, por ejemplo, no sé si lo comentaste en ese programa de pasada, pero yo no me acuerdo. Entonces, para que veas tú, Sí, sí, cómo, sí. a pesar de lo que ocurrió, unos son recordados y otros van siendo olvidados. Ujú. Claro, claro, claro. Y a medida que obviamente vayan pasando los años, pues cada vez se les recordará menos, claro. Quizás al Barón Rojo no, porque No, al fin y al el cabo Barón no. Rojo ha pasado a la historia porque se ha escrito Sí, sí, tanto sí. sobre él. Claro, en el recordar a unos personajes históricos y a otros no, también influyen los periodistas en el momento, ¿no? Claro. En el que están en el momento que están viviendo esos protagonistas y luego también los escritores. O sea, si unos escritores por ciertas hazañas que haya hecho ese personaje histórico le da por escribir más libros, Claro. ese va a pasar a la historia, ¿no? Se va poco a poco, va calando poco a poco en el imaginario popular y todos hemos oído hablar, ¿no? Del Barón Rojo, ¿no? De Richthofen. Pero, por ejemplo, de los otros que has comentado, pues, a ver, las personas que les apasiona el mundo de la historia militar, Ujú, ujú, ujú. posiblemente sí que los conozcan porque han leído tanto sobre historia militar que en un Claro. libro o en otro han leído sobre estos personajes. Pero el que no, Sí, sí, posiblemente sí. la primera vez que hayan oído hablar de estos personajes, ¿no? De Meyer y de Funk. O sea que. Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, en Reino Unido, ya te digo, el Mano, que es casi casi una leyenda viva, aunque obviamente Ujú, ya ha fallecido, pero es altamente recordado en Reino Unido, porque el Reino Unido siempre rememora a sus héroes, o al menos trata de mantener su espíritu siempre vivo, ¿no? ¿Quién no conoce a Nelson, por ejemplo? Pues mucha gente, ujú. ¿no? En cambio, Blas de Lezo, bueno, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Pues Sí. no tanta, ¿no? Sí, bueno, Blas de Lezo, porque, vamos, si le preguntas hace 15 años a la gente, sobre todo, incluso en gente aficionados a la historia, ¿no? ¿Quién Ah, era sí, Blas de sí, Lezo? Pues no sé. Pero claro, últimamente ha salido mucho a la palestra y ¿quién no conoce hoy en día a Blas de Lezo, no? claro. Pero tanto como Blas de Lezo pasa como con muchísimos otros personajes de la historia de España que son prácticamente totalmente desconocidos y si les da por escribir a un par de escritores y tener éxito sus libros, enseguida calan en el imaginario popular de todos los españoles y enseguida empezamos a hablar de ese personaje y a conocerlo, pero si no, pues ahí están, exactamente.
Sí, 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 eso es totalmente cierto. Y bueno, pues nada, pues nos quedamos con este recuerdo y bueno, estoy seguro que tarde o temprano, pues hablaremos de Jacques Grünemeyer aquí, vamos, Sí. no me cabe la menor duda, ¿no? No, Lo siempre, siento siempre, lo que, lo siento por siempre, el co siempre, siempre que hacemos un programa, José Antonio, en el mismo programa nos aparecen otros personajes históricos de los que hablar o otros temas de los que hablar, porque, porque claro, la historia es tan amplia que enseguida, y sobre todo curiosidades, ¿no? Que es lo que más nos llama la atención, de decir, ostras, ¿este personaje quién fue? Venga, hay que hacer un programa sobre este. O ¿qué pasó aquí? Entonces siempre van surgiendo nuevas propuestas, ¿no? Sí, 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 exacto. Y bueno, ya lo vemos, ¿no? Que cada vez que hablamos de un tema, pues siempre nos salen 2 o 3 programas, ¿no? Y aquí ya nos han salido 3 o incluso 4. Ya podemos Sí, hablar sí. de Gunnemeyer, podemos hablar de Fong, podemos hablar Ujú, de la batalla de Arras, que tampoco la hemos mencionado, ¿no? Que es ese punto álgido en el Abril Sangriento de ujú. 1917. Pues la batalla de Arras es un capítulo propio, ¿no? De la propia guerra aérea durante la Primera Guerra Mundial. Pues ya os digo, es que es tan amplio, bueno, es que el libro tiene más de 320 páginas, Sí, entonces, no, no. El libro ya lo he pues dicho que mirando el índice ya te quedas asombrado de todos los temas que se tratan. Vuelvo a repetir que está en Amazon el libro, lo publicasteis en el 2019 y bueno, ya te digo, nada más con el índice te dan ganas de ponerte a leer el libro y bueno, la verdad que esto de los índices también me gusta mucho que lo haces en prácticamente todos tus libros, el tener esos índices tan bien explicados, ¿no? Y separados por temas, de coger el libro y no tener por qué leértelo de pe a pa, ¿no? El libro, de coger y ujú, decir, a ver el índice, ostra, mira, habla de esto, pum, a la página claro. tal y lees ese Pues capítulo histórico. O pues mira, en esta página habla de ese personaje. Venga, pues vamos a la página tal. A ver, eso a mí me encanta, ¿eh? Pues Gerión, si te parece, terminamos con una anécdota, Mm, ¿vale? Sobre el tema de los índices, porque te va a encantar, vale. porque en este programa no hemos hecho mención a una persona, a Otto Carius. No me digas que Y Otto vas a Carius decir estuvo por y aquí. vas a decir y vas a decir y vas a decir: "¿Pero qué puñetas tiene que ver Otto Carius con los índices de José Antonio?". Pues mucho. En una visita a Otto Mm, Carius, se le llevó, no fui yo, fue otra persona, uno de los ejemplares de una de mis obras, que es, Caballeros de la Cruz de Hierro en Guerra. mm, Pues cuando Carius tuvo el libro en las manos, dijo: "Ah, voy a ver si está mi compañero fulano", y no lo pudo encontrar, porque en el índice no estaban incluidos los nombres de todos los veteranos que aparecían en el libro, porque ponía ganadores de tal medalla, ganadores de tal mm. medalla. Y dijo Carius: "Pues no lo puedo encontrar, dile al autor que incluya los nombres de todos los tipos que aparecen en el libro". Y desde ese día, todas mis obras, en lugar de dar un nombre a un capítulo, Ujú. en todos los libros está detallado hasta el más mínimo detalle de: en esta página está tal héroe, en esta página está tal héroe. Pues eso se lo debemos al protagonista indirecto de todos los programas que grabo con Gerión, que es Otto Otto Carius. Carius. Ah, qué curiosidad. Sí, la verdad que vamos, lo vuelvo a repetir, el encontrarte con un índice así también, digamos, también estructurado, para mí es súper valioso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, claro, estos ensayos tan amplios como los que haces tú, a la hora de luego te llama la atención un personaje histórico y decir, esto ha escrito José Antonio en este libro. Vas al libro, índice, mira, aquí en esta página. Y, Claro. o sea, para mí es súper, porque los utilizo como libros de consulta, entonces para mí es súper Ujú. práctico. O sea que vamos, estupendo. Pues nada, pues me alegro, me alegro. Y bueno, otra vez el pobrecito Carius, que ya tiene que estar ya a la cabeza harto de escucharnos, pero bueno. Pobre hombre. Pues nada, como siempre, José Antonio, es un auténtico placer el tenerte aquí en la Biblioteca de la Historia, en hacer estos programas conjunto con tu podcast, con Héroes de Guerra 2.0. Y como siempre, pues en la descripción del audio tenemos todos los enlaces, tanto a las plataformas de compra, a tu página web donde tienes todos tus libros en venta y bueno, y también a tu podcast, Héroes de Guerra 2.0. Y nada, como siempre, un placer, José Antonio.
Nada, el placer ha sido mío y bueno, como siempre, ya sabes, a volar. Y también, pues, muchísimas gracias a los oyentes, que son los que están ahí al otro lado. Y bueno, gracias por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo.